Hace más de 150 años, Charles Dodgson escribió uno de los libros más famosos de la historia, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Es una novela que ha dado numerosas interpretaciones con sucesos extraños y personajes fascinantes que guardan simbólicos y misteriosos significados de aquella sociedad victoriana. Charles Dodgson nació el 27 de enero de 1832. Fue un reverendo, escritor y matemático inglés conocido mundialmente por su seudónimo, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, la creación de este personaje no es la única razón que hace que su obra sea digna de ser contada. Y es que Dodgson era un hombre muy particular, y los constantes problemas de salud que padecía no le impidieron desarrollar un gran número de aficiones. Era uno de los pioneros en la fotografía. La extraordinaria calidad y nitidez de sus fotos le permitió fotografiar con el consentimiento de los padres a entre 200 y 300 niñas, en algunos casos desnudas o en actitudes o posiciones consideradas hoy en día como insinuantes o eróticas. Cabe señalar que en esa época, tomar fotografías de niños era una práctica bastante común, y la mayoría de ellas eran hijas de sus compañeros de la Universidad de Oxford, donde se desempeñaba como profesor de matemáticas. Pero el 4 de julio de 1862, la vida de Dodgson da un vuelco. Acompañado de su amigo, el también reverendo Robinson Duckworth, lleva a 3 de las hijas del decano de la Universidad de Oxford a tomar el té en una pequeña barca a orillas del río Támesis. Edith, Lorena y Alice Liddell le piden que les cuente un cuento, y él, haciendo uso de sus conocimientos matemáticos, su increíble imaginación y las creativas aportaciones de las niñas, crean la obra clásica con Alice de 10 años como protagonista. El 13 de noviembre de 1862, alentado por Alice y otros de sus compañeros, decide plasmar la historia en un libro. Uno de los personajes más interesantes que nacieron de la pluma de Lewis Carroll fue sin duda el sombrerero loco. Debido a que Charles Dodgson creció cerca de Stockport, un pueblo inglés cuyo comercio principal era el de los sombreros, muy probablemente presenció más de un caso de envenenamiento por mercurio, ya que durante el siglo XIX, los fabricantes de sombreros usaban un adhesivo a base de mercurio para pegar los materiales difíciles de unir. Entre los daños que podía causar esta sustancia, destacaban dolores de cabeza, temblores, alucinaciones, alteraciones de la personalidad e incluso psicosis. Así que muy probablemente, estos casos le sirvieron como inspiración para la creación de este personaje. Para poder formar parte de su historia, incluyó también a uno de sus animales favoritos, el dodo. Aunque llevaba ya siglos extinto al momento de escribir su historia, Dodgson decidió incluirlo, ya que a causa de su tartamudez, a menudo solía presentarse como Dodgson. Otra de las teorías apunta que Dodgson sufría de micropsia y que logró incluirlo en uno de los pasajes más icónicos del libro, en el que Alicia se hace gigante y luego cuando se encoge. El ahora llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas consiste en ver de repente objetos que son grandes como si fueran diminutos y viceversa. Los ataques de este síndrome llegan sin avisar. Debido a este motivo, es bastante difícil estudiarlo. El conejo blanco es uno de los personajes más importantes en la historia. Este conejo representa al hombre inglés que vive obsesionado por los minutos. Personajes como el gato Cheshire evocan la mente cuando dormimos. En los sueños, con frecuencia los objetos se transforman y adquieren nuevas identidades, así que esa característica es la manera más inteligente en la que Carroll evocó la mente dormida. La oruga ha sido otro de los personajes polémicos, ya que se cree que este insecto puede representar a un fumador de opio, ya que en la época de la sociedad victoriana inglesa
esta sustancia era legal. Desde el punto de vista social, la oruga podría personificar la falta de comprensión por parte de los adultos hacia los cambios que experimentan los niños en el desarrollo. En la obra también se aparecen varias referencias al ajedrez y muchos otros guiños a las matemáticas. Un buen ejemplo es la descripción que se hace de su caída a través de la madriguera, haciendo alusión a la aceleración de la gravedad. Finalmente, en mayo de 1865, Alicia en el País de las Maravillas es publicado, cosechando un gran éxito en poco tiempo. La amistad entre Alice Liddell y Charles Dodgson se interrumpió abruptamente. Hasta el día de hoy se desconoce qué ocurrió. Una de las teorías más populares es que Dodgson se enamoró de Alice y su madre solo quería reyes y condes para sus hijas, así que cortó todo contacto y quemó las cartas que Alice recibió de Dodgson. La fuerte personalidad de Alice permaneció hasta la edad adulta. Lo cierto es que Alice no pasaba desapercibida y llamaba la atención de los hombres de la época en la ciudad inglesa. Incluso se dice que el príncipe Leopoldo, el hijo menor de la reina Victoria, se enamoró de ella, pero la reina Victoria lo impidió porque ella no era una princesa. En 1880, Alice finalmente contrajo matrimonio en la abadía de Westminster. Charles Dodgson publicó numerosas obras de matemáticas y un tratado de lógica. Falleció el 14 de enero de 1898. Se dice que respondía unas 2000 cartas al año. A veces, escribía al revés, obligando al lector a sostener la carta delante del espejo para poder descifrarla. A Dodgson se le acusó de pedófilo reprimido, e incluso algunos lo consideraron como uno de los principales sospechosos de ser Jack el Destripador. Lo cierto es que ninguna de esas acusaciones se han podido comprobar. Alicia en el País de las Maravillas marca un antes y después en la historia de la literatura contemporánea, y es, probablemente, uno de los libros más leídos que a su vez han servido de inspiración en diferentes ámbitos como el arte, la música, el cine o la literatura. Si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.